En este vídeo veremos el tercero de los tipos de entrega que posee la operación Pick and Place del modo automático, la entrega sobre cinta de cangilones. Una cinta de cangilones no deja de ser más que una cadena que se mueve sin fin y que está compuesta por un número determinado de receptáculos separados entre sí a una distancia conocida. No es necesaria una cámara de visión artificial para detectar estos receptáculos, pero sí que es preciso en algún momento dado realizar una búsqueda de home, referenciar uno de estos receptáculos. En una situación real lo que haríamos sería arrancar la cinta número 2 hasta que uno de los receptáculos hiciera llegar un pivote mecánico sobre un detector inductivo o similar. En ese momento veríamos que todas las posiciones de la cinta de cangilones quedan completamente identificadas y ya se puede trabajar con ellas. Bien, para trabajar en este modo de entrega, lo que vamos a hacer es irnos al panel de configuración, a la sección donde se encuentran los parámetros del modo automático y asegurarnos de que todos los robots involucrados se encuentran trabajando bajo el tipo de operación Pick and Place y tipo de entrega Cangilón, tanto el 1 como el 2, como el 3, como el 4. Además, en este caso concreto, como vamos a trabajar con 4 robots, lo que vamos a hacer para que haya un reparto equitativo de carga es que el robot número 1 trabaje con un reparto de carga zonal, el 2 también, el 3 también, y el 4 coja todo lo que pueda coger. No utilice ningún reparto de carga. Bien, vamos a arrancar la cinta número 1 y empezarán a llegar los ítems en posiciones y ángulos totalmente aleatorios. Y a medida que entre un ítem de la zona que le corresponda a cada robot en su área de trabajo, lo irá procesando. Aquí vemos cómo cada robot coge los ítems de su zona y los va depositando en la cinta de cangilones. Observamos que van quedando una serie de huecos vacíos debido a las distintas velocidades tanto de la cinta de entrega como la de recogida. En ciertas situaciones no conviene que la cinta de cangilones siga avanzando con algún hueco en la cinta de cangilones. Por ejemplo, el 7 no debería haber pasado. ¿Vale? Entonces, para evitar estas situaciones, se ha añadido una opción en el modo cangilones que hemos llamado detener cinta y que normalmente se activa en el último de los robots involucrados. Vamos a poner que estamos en el 4, detener cinta y volvemos al panel automático. Aquí veremos que ahora en teoría no tendría que atravesar el límite, digamos, de la zona de trabajo del robot 4 ningún cangelón vacío. Ahora hay que dar unos cuantos. A ver si no nos da tiempo verlo. Ahí, se ha parado. Se ha parado automáticamente porque este cangilón, el 52, se encontraba libre. Ahora, al ser ocupado por un nuevo ítem, la cinta vuelve a arrancar automáticamente. De esta forma garantizamos que ningún cangilón queda vacío más allá de la zona, digamos, de influencia de todo lo que es la línea robótica. La visualización 3D relacionada no aporta tampoco mucha más información, simplemente vemos la cinta de cangilones pues, que se va rellenando los huecos a medida que va avanzando. Pero ningún hueco debería sobrepasar el área máxima de trabajo del último robot. Ahí tenemos. Aquí ya se ha parado, exacto, se ha parado porque este hueco está libre y ahora pues vuelve a arrancar.